Bien, nos quedamos en el capítulo 7. Capítulo 7. El orgullo de un corredor. O en latino, el orgullo de los corredores. Hoy presentamos el orgullo de los corredores. La verdad no hay mucho que decir en este capítulo. Literal, es un capítulo de transición de lo que pasó en el anterior hasta la carrera contra Nakasato. Por lo que son pocas cosas que encontré. Que en primera sería, Itsuki dice que Takumi va a llegar tarde. Oye, Itsuki, ¿dónde está Takumi? Hoy llega muy tarde. De acuerdo. Pero es incorrecto, debería decir que a Takumi le toca el turno de la tarde. Entonces no va a llegar tarde, sino que va a llegar a la tarde porque es su turno. Oye, Itsuki, Takumi wa? Kyou wa osoban desu. Sokka. Y al final del capítulo, cuando Yuichi convenció a Takumi para que corriera contra el R32, la frase de Takumi de no le tengo miedo a ese 32 es completamente cambiada a algo que nada que ver. He aprendido a superar todas las cosas que me ha puesto el destino. Con permiso. La cosa buena de este capítulo es que por fin dicen el segundo nombre de Natsuki, sería Mogi Natsuki. O sea, Mogi, ya que antes Mogi no existía, solo decía Natsuki. ¿Rio Natsuki Mogi? A todos nos gusta ella. Y también en el capítulo 7 por fin dicen GTR. El 8-6 no tiene comparación con un GTR, con un GTR, con un GTR, con un GTR, con un GTR. Ahora vamos con un par de otros errores. El diálogo de recuerdo donde Natsuki dice que está interesada en alguien, Takumi, es eliminado, pero se deja el resto del diálogo. Medio raro. Después un diálogo de un espectador es eliminado. Dicen que él tendrá una carrera mañana contra el... También un diálogo de Bunta en un recuerdo es eliminado. Y por último, cuando Takumi está por irse de la estación de gasolina, este le agradece a Yuichi por el consejo que le dio, pero todo este diálogo es eliminado. Tenchou, せっかく忠告してもらったのに悪いんですけど、俺走り屋として名前を売ることなんか別に大事なことだなんて思ってませんから。Razones, la verdad que aquí no encontré ninguna. No logro encontrarlo. ¿Por qué, papá? ¿Por qué? Bien, capítulo 8, otro capítulo que es medio relleno. En japonés fue justo antes de la hora del ataque. Y en latino fue... Hoy presentamos justo un momento antes del límite del tiempo. Está bien, pudo ser un poco más corto, pero está bien. Y bien, de este capítulo hay mucha vaina de la que cortar. En un momento, los hermanos Takahashi se van de Akina para... no me acuerdo qué iban a hacer. Entonces las chicas que están en las gradas van corriendo tras Ryosuke. Y la frase de Yuichi que dice... es cambiada a... ¡Llévenme con ustedes! No sé si es un cambio para hacerlo ver como que busca mujeres o para no hacerlo ver como un homosexual o algo así. Después, Iketani dice que el 8-6 le pertenece a Takumi. ¿Cómo es posible? ¿Tu padre se fue con tu automóvil y todavía no ha llegado? A ver, está mal. El auto es de su padre. El 8-6 recién es de Takumi en el fourth stage. Takumi dice que su padre seguramente está en una de las casas de sus amigos. Yo pensé que había ido a la casa de alguno de sus amigos, entonces les hablé por teléfono, pero... Que en primera el único amigo que tiene es Yuichi, o por lo menos eso es lo que se nos ha dicho. Y en segunda, Takumi debería decir que su padre estaría en un bar. No sé qué tenía de malo decir que su padre estaba en un bar, o sea, es bastante normal, digo yo. 飲み屋じゃないかと思って
心当たりは全部電話してみたんですけど。A ver, volvamos un segundo a la parte anterior. A cómo llamaron al 180 de Kenji. Y después de esto viene una de esas cagadas que... Por Dios. Keisuke dice... Todavía no cuentes. Espera hasta que llegue el 86. Este 300ZX no es mi enemigo real, el que viene... Ahora vamos al capítulo 1, como lo llamaron. Y Keisuke primero afirma que el auto que hay atrás, que es el 86, es un MR2. No es el auto de nuestro equipo, es un MR2. ¿Será 180? Bien, ahora le vuelven a cambiar el nombre. Ahora, en el capítulo 8, el 180 ya no lo llaman 180 ni 300ZX, lo llaman 180. Oye, Takumi, ¿qué te parece si le pedimos a Kenji que te preste su 180? Este 80, este 80, este 80. A ver, en el capítulo 1 decían bien, 180. En el capítulo 4 lo llamaron 300ZX, auto equivocado. Y ahora en el capítulo 8 nos tiran un 180. Primero lo decían bien, después se equivocaron de auto y por último lo dicen mal. A ver, muchos sabrán que la técnica de Nakasato es el agarre, que es básicamente no derrapar o derrapar levemente, pero de modo de que el auto gire limpiamente. Bueno, a esa gente se la llama técnica del agarre. Así de simple, no es que tenga un nombre súper técnico, pero la llaman técnica antiderrape. De una vez quiero mostrarles a todos los espectadores que la técnica que él usa jamás podrá superar a la técnica de antiderrape que manejamos en nuestro equipo. Estaría bien, ya que significa básicamente lo mismo, pero no es el término correcto. Así que eso es a lo que voy. Ok, lo siguiente es una estupidez. Nakasato dice que la técnica antiderrape, o sea la técnica del agarre, es usada por todos en el equipo de los niños de la noche, los Night Kicks. Superar a la técnica de antiderrape que manejamos en nuestro equipo. Lo cual es una mentira del tamaño de una casa. ¿Por qué? Porque Shingo, el segundo más rápido del equipo, sí derrapa. Es más, derrapa con el freno de mano, así que el único que usa el agarre es Nakasato, ya que su auto permite usar a la perfección esa técnica. Ah, por cierto, en este capítulo vuelven a decir 1-3. Y esto lo digo porque cuando yo traía mi 1-3 también corrí. Sí, 1-3. Claro que sí, campeón. Y después de esto, Nakasato dice algo cuya coherencia brilla por su ausencia. Los corredores que han utilizado la técnica de derrape generalmente prefieren correr sin derrapar. O sea, si ellos quieren correr sin derrapar, entonces ¿por qué derrapan? Es que no tiene sentido. Es más, ni tiene que ver con lo que dice en el original. En realidad dice que los corredores que no derrapan, o sea los que usan el agarre, son más rápidos. O sea, ¿a qué viene eso de que los corredores que usan la técnica del derrape quieren correr sin derrapar? O sea, me está diciendo que por usar derrape, en realidad estoy diciendo que no quiero derrapar. Como todos sabemos en latino, al tofu lo llaman queso de soya. Así que obviamente va a comprar queso, al igual que Kitani. Pero a cambio, cuando volvamos, vendré a comprarle 10 quesos. ¡Sí, también yo! Pero en japonés están comprando otra cosa que no tiene que ver, que es ganmodoki. Que es, por lo que investigué, como una fritura con tofu. Una fritura, es una papa frita más o menos. Y bueno, en vez de, no sé, tirarle otro tipo de queso, lo dejaron como queso de soya. Porque eso es lo único que vende la tienda. Queso de soya. Poco después, Kitani dice que ya llegaron a la cúspide. Por fin llegamos a la cúspide. Sé que así es como llaman a la zona, la cúspide de Aquina, en vez de Aquina solamente, o la montaña de Aquina. Pero está mal, ya que la cúspide es la parte más alta de la montaña. Pero ellos llegaron a la base de la montaña. O sea, ahí donde está el estacionamiento más o menos, que sería la meta. Llegaron a la montaña, pero no a la cúspide. Eso es lo que voy. Ok, tenemos otra estupidez. Lo que hizo Bunta al modificar el auto es hacer más pesada la suspensión o la dirección, que será básicamente lo mismo, para que Takumi pueda derrapar más rápido, más o menos, haciéndolo más simplificado. Pero en latino se simplificó a cuando acelere, patinará. ¿Su afinación? ¿Qué le cambiaste?
Cuando acelere se patinará. No mencionan lo que modificó, solo que cuando acelere va a patinar. Y lo peor es que Yuichi se asombra al escuchar que se va a patinar. ¿Dices que se patinará el auto? Pero recuerda que la técnica de Takumi es el derrape. ¿Qué estás pensando, Bunta? ¿Cómo quieres que tu hijo compita con esas condiciones? O sea, si Takumi no patinaba, según la visión de Yuichi, entonces, ¿qué es lo que ha estado haciendo en las curvas de Akina los últimos 5 años? Dejo la pregunta ahí. Bien, en el capítulo 8 aceptan el error que tuvieron anteriormente y dicen bien el sistema ATESA. Porque el rival es un 3-2, su fuerza no tiene comparación y es una ATESA de tracción integral. Bien, otros errores del capítulo 8. El primero es una censura. Cuando Yuichi está en las gradas con las chicas, se viene la frase de "me gusta este lugar", una clara censura. Takumi vendrá. Pero de todas formas... Takumi va kuru. Sore ni shite mo. En Ninja Lee llega un punto en el cual a las carreras dejan de llamar las carreras y las en original, ¿no? Dejan de llamar las carreras y las empiezan a decir batallas. Bueno, el término batalla jamás se va a utilizar. No existe. Se irán refiriendo como carrera u otros sinónimos. Jamás batalla, pelea, no. Siempre será carrera. La clave más importante de esta carrera es que el 8-6 pueda mantenerse pegado al 3-2. Capítulo 9. En japonés se llamó Batalla al Límite. Y en latino fue... Vamos, 8-6 contra GTR. Y técnicamente está mal. ¿Por qué? En primera sería R32. O 32 directamente, no GTR. Porque si fuera así, entonces no deberían llamar al 8-6 8-6. Deberían llamarlo Corolla contra GTR. Porque GTR es como básicamente una versión del modelo del auto. Y además, bueno, no tienen que ver con el original, pero tienen que ver con el capítulo. Así que en esa parte está bien. Pero me sigo quejando sobre lo del GTR. Lo están usando mal. Debería ser 32. 8-6 contra R32. O 32. O 3-2. Bien. Empezamos con lo serio en este capítulo. Una de mis carreras favoritas. Bien, esto no sé si contarlo como un error o algo así, pero siempre que hacen la cuenta regresiva, al final dicen go, que es salgan en japonés. Pero en latino siempre irán cambiándola. Porque en el capítulo 4, en la primera carrera, dijeron fuera. 3, 2, 1, fuera. En este capítulo 9 dijeron arranquen. 1, arranquen. Cuando go se va a traducir como salgan o ya directamente. ¡El 3-2 salió adelante! Pero Takumi no salió retrasado. A ver, lo siguiente es otra estupidez. Es que no se deciden. Porque primero Keisuke dice que Nakasato bajó la velocidad. Takeshi Nakasato está bajando su velocidad para esperar al 8-6. Pero un segundo después, la respuesta de Ryusuke dice que Nakasato está excediendo su velocidad. Está bajando su velocidad para esperar al 8-6. Ojalá que su exceso de velocidad no sea la causa de su derrota cuando llegue al final. Una técnica que usa Takumi en esta carrera es el derrape al estilo de un cangrejo o el paso del cangrejo, que es derrapar a un ángulo tan alto que parece que está yendo de costado como si fuera un cangrejo. Pero el nombre es completamente ignorado y Nakasato la llaman como esos movimientos. Es posible que continúe atrás de mí utilizando todos esos movimientos. Y parece que ni siquiera en España se acordaron de decir eso, ya que ahí en España dicen movimientos poco eficaces en vez de el paso del cangrejo. ¿Qué significa eso? Debo de estar soñando. No debería poder seguirme con esa forma de conducir tan poco eficaz. Keisuke en el original se pregunta si es que Takumi podrá ganarle a Nakasato, ya que como él le ganó anteriormente, está en duda de que si podrá ganarle o no a Nakasato. Pero el tiro lo niega.
Él no podrá vencer en esta carrera. No, lo niega. El 8-6 tiene 0 chance de ganar, 0 chances. No va a ganar, no va a ganar, ni Diosito podrá hacer que gane. Dios, que ¿cómo es posible que estés analizando este asunto con tanta tranquilidad? ¿Qué te imaginas que sucederá si lo derrotan? La carrera todavía no empieza. ¿Cómo que la carrera no empieza? Se supone que están a la mitad del trayecto. Están cerca de las 5 curvas, o sea, básicamente a la mitad del Montaquina. Sin esa lógica, entonces ¿dónde empieza la carrera? En las 5 horquillas. En la recta que favorece al B16A. En la meta, porque estamos viviendo el mundo al revés. Ryosuke, debería decir que la carrera aún no termina. O como mucho, debería decir que la carrera apenas empezó, para que tenga sentido. A ver, Keisuke dice que Nakasato es un sinvergüenza. Inmediatamente el 3-2 se aleja. Takeshi es un sinvergüenza. Mal, debería decir que tiene muchas agallas. Cuando Takumi sale a la curva, Nakasato debería decir ¿Nani? Pero por alguna razón este diálogo también fue eliminado. ¿Razones? Ni idea. A ver, el siguiente es algo que no entiendo. Nakasato dice, no te lo puedo negar. O eso es lo que hay caso de escuchar. Recordemos que la modulación de este doblaje no es muy buena. Pero, ¿qué está negando? No lo puedo alejar. Al contrario, cada vez está más pegado a mi parte trasera. Quería decir que no se ha alejado del 8-6. Aunque puede ser también que esté diciendo no lo puedo alejar o no lo puedo dejar. Uno de los dos, pero me voy más por la primera. Pero yo sigo escuchando y sigo entendiendo no lo puedo negar. No lo puedo alejar. Bien, lo siguiente es un mínimo detalle, pero igual lo pongo. En japonés, Nakasato dice que ha estado usando el sistema ABS desde el inicio y por eso el peso de las ruedas delanteras es mayor ahora. Pero en latino lo hacen ver como que el tipo solo usó el sistema ABS para una sola curva. O sea, en la curva que están ahora mismo, donde transcurrió este diálogo. Y por eso el peso de las ruedas es mayor. Como hice una maniobra en el volante, utilizando el sistema ABS, ahora mi neumático delantero ha empezado a tener una presión mayor de la que imaginaba. O sea, no sé exactamente cómo funciona el sistema ABS, no sé si se puede activar cuando vos querés, incluso si podés hacerlo mientras estás manejando el auto. Pero literal está en medio de una carrera. Y lo hacen ver como que el chabón estaba ahí en medio de una carrera, entró una curva y pum, apretó un botón, se activó el sistema ABS y listo. Ahora las ruedas son más pesadas. Bien, ya terminando el capítulo, Keisuke piensa que nunca creyó que la carrera entre el 8-6 y el 3-2 fuese tan divertida. Nunca me imaginé que la carrera del 3-2 contra el 8-6 sería tan divertida. Está mal, por dos razones. 1. Debería estar diciendo que la carrera es muy cerrada, exactamente como lo dijo Bunta hace un rato. Pero en latino, Bunta anteriormente dijo que la carrera iba a ser pareja. Yo no lo sé. Creo que sería una competencia muy pareja. Por lo tanto, Keisuke debería decir exactamente lo mismo, que la carrera va a ser muy pareja. ¡Diablos! ¡Es muy bueno! Capítulo 10. En japonés fue las 5 curvas peligrosas. En latino fue... Hoy presentamos la emoción de las 5 curvas. Es semejante, supongo. Es igual, casi. Solo que uno dice que las curvas son peligrosas y el resto que son divertidas o emocionantes. Bien, empezamos con un error que yo no entiendo. Literal, al entrar a la primera curva consecutiva de las 5, en realidad son 4, Nakasato dice, bien, lo estoy logrando.
¡Eso es! ¡Lo estoy logrando! Pero no tienes ningún sentido. Debería decir que el interior es suyo porque Takumi va a ir... Está tomando el exterior. Pero bueno, en el caso de que sí esté logrando algo, ¿qué está logrando? Que Takumi tome el exterior. Pero si eso es exactamente lo mismo que he estado diciendo las últimas 3 curvas. Más quizás. De hecho, desde el inicio del capítulo. ¿Pero cómo? ¿Desde afuera? Otra vez lo está intentando desde afuera. ¡Eso es! ¡Lo estoy logrando! El 8-6 desapareció. ¡Ah! ¡No puede ser! Una vez que Nakasato golpeó la barrera de contención y perdió, este dice que tendrá que volver a pagar mucho dinero para volver a reparar su auto. Lo más terrible es que otra vez gastaré mucho dinero para arreglar mi auto. No me importa que nos haya dicho que le costará $700. Eso no me importa. Lo que me molesta es que diga volver a repararlo. ¿Cómo que volver a repararlo? Si en ningún momento chocó en la carrera. Ni siquiera antes de la carrera. El R32 está completamente nuevo. Pero creo que sé lo que está pasando acá. Es mi teoría. Creo que lo que pasa es que se está refiriendo a su accidente mostrado en el flashback en el capítulo 6. Pero ahí tenía un S13, no el 32. Así que no tiene sentido. Aparte, Nakasato solo chocó el 32 2 veces. Una es acá, cuando corrió contra Takumi, pasó recién. Y el otro es recién en el second stage, cuando chocó mientras corría contra Seiji, su Evo 4. ¿No crees que admiramos algo muy interesante esta noche? ¿No lo disfrutaste, Keisuke? Sí. La verdad hace mucho que no me emocionaba tanto. Definitivamente ese 8-6 es una presa deliciosa. Bien, en la siguiente escena todo iba bien, absolutamente bien, hasta que Itsuki se equivoca y dice cómico en vez de económico. Mi gran error fue no consultarlo con nadie. Quise buscar el auto yo solo para darles una sorpresa. Con razón ahora entiendo por qué era tan cómico, estaba tan... Jaja, mi 8-5 es muy cómico. Bueno, sí, es verdad, el 8-5 es bastante cómico. Poquito después, Takumi dice que él e Itsuki iban a la preparatoria. Ya, la verdad yo te respeto mucho. Aún siendo un estudiante de preparatoria, tienes tu propio automóvil. A lo mejor si estuvieran en Estados Unidos, pero en realidad ellos van a la secundaria. Bien, ¿se acuerdan que en la parte anterior vimos que Takumi decía que los autos eran aburridos en vez de decir que eran interesantes? Bueno, acá Takumi vuelve a decir la frase de los autos son interesantes. Pero en latino es cambiada a... Tu automóvil es un encanto. Lo siguiente no sé si es solo error o inconsistencia, pero Akina siempre la han llamado cúspide de Akina. Siempre, sin excepciones. Nunca Akina solas. No, siempre cúspide de Akina. Pero de la nada, Itsuki dice montaña de Akina. Esta noche iré a correr a la montaña de Akina. Lo dejo ahí nomás. Después el tipo que se burla del 8-5 dice 31 en vez de 32. ¿Qué es esto? Son unos niños. No creo que sean ellos. Un técnico al que ni siquiera un 3-1 pudo vencer. Jamás podría ser un niño como estos. Es imposible. No. Un 3-1 pudo vencer. Un 3 pudo ser jamás. Nuevamente tenemos otro momento en el cual dicen un auto que nada que ver. Porque sí, existe un R31, pero mejor no hablemos de ese auto. Itsuki en japonés dice que el 8-6 no va a aparecer esa noche. Pero en latino nos hace creer que el 8-6 no va a aparecer en Akina. O sea, que nunca está en Akina. No, pues si me preguntan que si lo conozco, pero lo más seguro es que no venga por aquí. ¿Sí? Puede que Itsuki estuviera mintiendo para no involucrar a Takumi, pero sigue estando mal. El otro que se burla del 8-5 dice que Itsuki tenga cuidado con que no lo rebase una cuatrimoto. Ten mucho cuidado, puede ser que una cuatrimoto se te atraviese.
Aunque el japonés está diciendo que no levante una motoneta. Y en España dice que no le adelanten las bicis. Tened cuidado, no vaya a ser que un día de estos os adelante una bici. No sé, en cada loje pusieron un vehículo distinto. A ver, atentos a lo que ahora dice Takumi. Me molestó. No puedo permitir que nos traten así. Dice que está enojado. Y está bien, es lo que dice en original. Es una de las frases más recurrentes de Takumi. Ahora estoy enojado. ¿Por qué menciono esto? Porque ahora lo dirán bien. Pero para la próxima lo dirán mal. Pero ya llegaremos a eso. A ver, en este capítulo pasó algo que me encantó. Y es que por fin dicen una maldita grosería. Pero no que dije anteriormente que dijeron diablos. No, una real. Es que Kenji le dice a Itsuki, pero qué idiota eres. Son totalmente distintos. No me digas que ni siquiera sabías eso. ¡Qué idiota eres! Aunque en realidad no lo está insultando, no me importa. Por fin dijeron un insulto, así que 10 de 10.